eso es una cosa catastrófica, básicamente. Una misión suicida. Claro, entonces ya... Kamikaze. Drivers, y estamos aquí de nuevo en el show de los conductores de Driver Show, junto a nuestro hermano Juancho Almonte y Miguel Liriano y de nuestro Driver. hermano. Sí, vamos a hablar hoy sobre un tema interesantísimo. Y Juancho ya le dirá sobre qué. Sí, Curva. sí, exactamente, Fernelli, como siempre en su segmento favorito, Top Driver, donde aprendemos cada día a manejar un poquito mejor, a subir todo nuestro aprendizaje y todo lo que llevamos del día a día de manejo. En este caso, estamos hablando de cómo tomar curvas normales en la carretera. No estamos hablando de en la calle, obviamente. En la calle andamos bien al pasito, con las velocidades de calle. En ciudad. Exactamente. Y no estamos hablando de curvas tampoco en el autódromo de manera deportiva, sino del día a día. Si nosotros vamos en la montaña, que vamos para Jarabacoa o que vamos aquí en la autopista del este, ¿cómo vamos a manejar llegando a las curvas dependiendo en el vehículo que andamos montado, sobre todo? Como siempre decimos, lo primero es saber en qué yo ando montado, si yo llevo mucha carga, porque cambia mucho la dinámica del carro, de cómo se comporta, cómo dobla, cómo la inercia y el peso, la física le afecta al carro. Cuando digo esto es porque dependiendo la velocidad que vayamos y el peso que lleva el carro, se convierte en otro. No es lo mismo un carro completamente descargado, una persona solo manejándolo, que un carro que tiene 5 o 6 ocupantes, por poner un número, y lleno de gasolina. La dinámica de ese mismo vehículo cambia por completo. Es como si estuviera manejando otro carro. No, y que tú sabes que nunca hemos mencionado, Juanchi. Sí. La gente que anda con una camioneta que la tiene cargada atrás. Y yo conozco gente que sabe correr, que sabe manejar y todo. Que yo iba llevando unos tanques de líquido, vamos a poner aceite, agua, gasolina, que pesan mucho. Esos tanques que son de 55 galones. Para que tengan una idea, yo hice un cálculo rápido un día y que sirve también para cuando uno llena el tanque de combustible. Cada galón de líquido de gasolina, por poner un ejemplo, pesa 7 libras. Cada galón pesa 7 libras. Si tú imaginas que tú lleves tanque de 55 galones, todas las libras que lleva eso, si tú llevas 3 tanques de eso atrás en una camioneta, como bien tú dices, ¿tú crees que va a frenar igual? ¿Tú crees que va a doblar igual? Claro. Imposible. Es otro vehículo. La dinámica cambia por completo. Entonces, ¿qué pasa? Las curvas, como estábamos hablando. ¿Qué pasa? Lo primero que muchas veces no nos estamos dando cuenta de la velocidad que llevamos. Si vamos a entrar a una curva que a veces no conocemos, que son curvas, vamos a poner los ejemplos diferentes, curvas ciegas que no se ven, porque la curva, vamos a suponer, por poner un ejemplo, si vamos para el este, hay muchas curvas de esa carretera del Coral que es bien amplia, que tú tienes una visión a dónde tú vas y tú ves el principio, la mitad y la salida de la curva. Es muy fácil, porque ya tú estás leyendo lo que va a pasar y tú más o menos identificas. Ya, tú te refieres entonces a las curvas cerradas. Exacto. Que tú entres y no sabes qué tan fuerte. Exactamente, ahí mismo iba. Las curvas cerradas, que tú ves el principio, pero tú no, ya de la mitad de la curva se pierde, tú no sabes lo que va a pasar. Y uno de los errores más comunes es que entramos pasado de velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tú estás viendo, que la curva se va perdiendo un chin, llega un momento que ya tú estás pasado. Entonces, ¿cómo vamos a identificar eso? Lo primero es, cuando vayamos a entrar a una curva, si no vemos la parte que te estoy diciendo de la mitad de la curva para adelante, tratamos, si andamos un carro mecánico, poner un cambio de un poquito, una marcha superior o inferior, vamos a decir. Si yo voy en quinta, pon cuarta, para que el carro apoye mejor la nariz, baje mejor y el carro vaya mejor traccionando. Porque le voy a explicar un chin más para adelante, que cuando los carros entran sueltos, lo voy a explicar un chin más para adelante. Entonces, la idea es bajar la velocidad. Tú dices, yo tengo un carro automático. Muchos de los carros automáticos en las versiones Sport, cuando tú sueltas el acelerador, él entiende que necesita un cambio más fuerte y baja un cambio solo. O hay veces que tú tienes el overdrive, que tú no sabes, tú lo pones y él solo baja un cambio. Y eso lo que te hace es cambiar la dinámica de donde el carro está apoyando. Lo que queremos es que el carro apoye mejor para que no entre descompuesto en la curva. Con eso le bajamos la velocidad al carro y vamos leyendo mejor para poder tomar la curva. El trazado. Exactamente. Entonces, hay muchísimas cosas. Cuando nosotros hacemos eso de bajar la velocidad con levantando el pie, a veces es suficiente,
pero hay veces que necesitamos darle un toquecito al freno, no plantarnos arriba del freno, sino darle un toquecito al freno. Sutil, señores, un toquecito de manera brusca. Exactamente. Si tú le das un toque rápido de manera brusca, desacomoda el carro. Pero si le ponemos el pie, un toque, cuando yo digo un toquecito en este caso, muy buena aclaración, de que le bajemos la inercia, la velocidad al carro y de que el carro apoye mejor. Entonces, de esa manera el carro va a estar mejor plantado para entrar en la misma curva. Tú sabes bastante bien de eso con el tema del circuito, cómo nosotros vamos acomodando el carro. Y sobre todo, si no conocemos la curva. Porque si es una curva que tú tomas todos los días, tú te la conoces. Pero yo dije desde el principio que la dinámica del carro cambia dependiendo del tipo de peso que lleva el carro. Entonces, la misma curva, si vamos más liviano o más pesado, cambia. Y la velocidad en que entramos. Si yo voy a 60, tomando una curva que, ¿verdad? Que más o menos, si yo voy a 70, la curva cambia. El radio de la curva se convierte en otro. Entonces el carro tú tienes que forzar un poquito más. El carro se barquea. Barquea es cuando el carro se acomoda en las suspensiones, según las suspensiones del carro. O la goma. Si las gomas son más altas o más, vamos a suponer, jipeta, que tiene una pared de goma grande. Cuando el carro apoya, barquea mucho más. Eso se llama body roll en inglés. Cuando el chasis rolea. Que se apoya mucho y dependiendo del peso que tiene el carro, afecta más o menos con relación a eso. Entonces, otro mito que la gente cree, que si yo enclocho cuando entro a la curva, mierda. ¿Cómo enclochar cuando entro a la curva? No, mi hermano, usted quiere que el carro entre con un cambio, que tenga fuerza. Extraccionando. Claro. Perfectamente. No, y también otro mito, agregándole a eso, es que lo ideal es que ya después que uno entró a la curva, no sea el momento de frenar. Por eso mencionaba, antes de entrar a la curva, yo bajo la velocidad para poder tener control de la velocidad que llevo en curva. Porque, ¿qué pasa? Lo mismo que dice Miguel. Si yo entré pasado y a media curva me di cuenta, ay, yo ando muy rápido, espérate, tengo que frenar. Entonces ahí desacomoda. Déjame tomar un cambio. Exactamente. O baja un cambio cuando tú estás doblando muy fuerte. Ahí tú vas a desacomodar por completo la dinámica del carro, como el carro va apoyado, como el carro va doblando. Puede hacer understeer cuando se va de frente, porque ya entonces tú estás forzando porque entraste pasado de velocidad. Pero el tema de enclochar, que era donde iba a decir ahorita, era que el carro entonces anda suelto. El carro pierde la tracción por completo y es lo peor que podemos hacer, porque entonces el carro anda que no sé si usted, eso es como que tú trates de andar una bicicleta, a veces que tú quieres andar más rápido y tú tú andas para abajo y tú lo que dejas es de dar pedales. La bicicleta, hay veces que tú no tienes el control si no vas frenando para apoyarte mejor y para que vaya traccionando más. Cuando tú enclochas o pones el carro en neutro, peor aún, porque un carro automático no debe ponerlo en neutro y más si tú vas a una carretera. Eso es una cosa catastrófica, básicamente. Una misión suicida. Claro, entonces ya entendimos de que vamos bajándole la nariz al carro, vamos entrando en la curva. Vamos identificando el radio de la curva, es el ángulo que lleva la curva, porque vamos a ir viendo, porque hay veces que tenemos visión de la curva, pero hay veces que son curvas muy cerradas que no estamos viendo lo que va a pasar más para adelante, y en esas son las que tenemos que tener más cuidado. Cuando digo eso es que yo voy a entrar en la curva, voy a empezar a acelerar, pero voy a empezar a acelerar con precaución. Yo debo de ir acelerando, porque como bien decíamos, cuando yo voy acelerando, tengo tracción. El carro va apoyado, va agarrando. Y es la manera que el carro pueda ir maniobrando mejor. Y cuando vamos acelerando, vamos sutil o progresivo o medio acelerador. En todo caso, cuando yo no identifico bien qué hay en la curva, yo lo llevo a medio acelerador. No on-off. No, piso y suelto. No, porque eso es lo que va a hacer cambiar por completo la dinámica del carro. Cuando el carro acelera, recordemos que todos los pedales del carro, igualmente el guía, los pedales de los 3 pedales en caso de que sea mecánico, afectan el apoyo del carro. Cuando estamos acelerando, el carro apoya más de atrás. Hace una transferencia de peso, de que el peso realmente del vehículo va a estar en la parte de atrás, o si frena en la parte de adelante, si ir el guía hacia un lado y al otro. Exactamente. Todo eso medios de información molestan o cambian por completo todo el apoyo del carro y del peso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos acelerando,
vamos constante para ir leyendo dónde vamos a curva. En este momento ya vamos a mitad de la curva. Entonces vamos viendo para dónde vamos a querer enfocar el carro y identificando. Vuelvo y digo, depende en qué carro yo ando. Si yo ando en un carro deportivo, qué sé yo, por decirte algo, en un 300ZX, es un carro que tiene una suspensión bastante fuerte, que hace poco body roll, y es más fácil yo ir poniendo el guía y viendo, y el carro va respondiendo y yo voy acelerando, ¿verdad? Pero cuando yo voy en una jipeta, que yo voy lleno de pasajeros, que quizás no tiene una aceleración tan fuerte como yo quiera en un momento, o que tiene la pared de la goma muy alta, por ponerte, qué sé yo, una jipeta grande, pesada, con la pared de la goma grande. Mejor cualquier camioneta. Cualquier. ¿No? Cualquier camioneta que viene con un motor diésel, una camioneta de esas que son... Imagínate tú que tú entonces estás tratando de llevar una curva y en la curva está más cerrada y tú vas más pasado de velocidad de lo que tú necesitas. El carro, la dinámica no va a ser la misma por completo, incluso a la misma velocidad. Sí, hay tantas variaciones de todo lo que tiene que ver con esto, de cómo yo voy leyendo, interpretando y caminando por la curva. Esto estamos poniendo en las curvas que son más cerradas, que te quitan visión, porque cuando no tengo visión no sé a dónde tengo que poner el guía, para dónde tengo que dirigir el carro. Es muy fácil cuando vamos en las curvas que se ven. Cuando esas curvas del este son una chulería. Sí. Son una chulería que tú ves la carretera por completo y tú ves Hasta allá. Una tranquilidad. hasta el fondo. Y entonces con eso ya podemos saber todo lo que tiene que ver con la trayectoria. Después que ya vamos saliendo o vamos viendo la mitad de la curva, y estamos viendo la salida de la curva, que es donde se termina la curva, ya sabemos una trayectoria que vamos llevando. A donde voy con la trayectoria es cómo yo voy pisando. Mientras más rápido yo voy, más la inercia va a afectar el carro, que era lo que venía diciendo. Y esa trayectoria puede cambiar. No es lo mismo. Yo puedo poner, hay curvas que tú puedes poner el guía y a una velocidad estable el carro va a seguir igual. Pero si yo voy muy, muy rápido, el carro va a ir corriéndose. Y entonces cuando se va corriendo, ya me voy saliendo del carril. Sí. Y yo tengo que tratar de corregir. Y ahí es que voy soltando el acelerador. Y ahí, que pasa la mayoría de los accidentes. Y ahí es que vienen la mayoría de los accidentes. Exactamente. Entonces lo que estamos buscando es mantener esa estabilidad del carro andando a una velocidad prudente. Y cuando digo prudente es tratar de controlar, de cómo vamos, desde el principio, como decía, cómo vamos llevando eso para esa trayectoria de la curva. Hay mucha gente que desconoce y cree que, sí, yo entré en la curva, no sé qué. Sí. Todo lo que son curvas ciegas o curvas que usted no conoce o curvas que están muy oscuras o que no están señalizadas debidamente, que puede pasar. Tú tienes que tener precaución extra. Cuando tú tienes una curva que tú lees todo por completo. No, y eso iba a mencionar, Juan, chicos, me te interrumpa, que normalmente uno entiende que no va a haber ninguna situación adicional a la curva. Exacto. Pero cuando tú vas en una curva y se te presenta una situación adicional, pasó un perro, un gato, un motor, y tú tienes que o el de adelante frenó, si tú no desde antes no te preparaste y andas con tu vehículo bien plantado, con una aceleración constante y tú llevas el control, si se te presenta una situación, tú podrás. Claro. Exactamente. Podrás manejarla. Podrás maniobrar para salir de esa situación que quizás te toma desprevenido, que tú no estás esperando que te vaya a pasar y que tú quieres ver cómo lo vas a resolver. Pero ahí entran tantas cosas de la visión. ¿Por qué? Porque la visión me va registrando a mí lo que va a pasar, lo que puede pasar si yo estoy viendo bien adelante, que se va a meter un animal o qué sé yo, va a cruzar un motorista o que hay poca visibilidad y veo algo a último momento, que va a un hoyo, no sé, cualquier cosa de esa. Es decir, tener esa previsión que quiere decir que cuando vamos en la curva no vamos tan relajados como cuando vamos en recta, ¿verdad? Y es para tener ese tipo de cosas. Y hay otro tip súper importante que la gente no tiene idea y es pasar un cambio en curva. Yo voy en una curva y pongo de cuarta para quinta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hago eso, el carro cambia el radio de la transmisión, de revoluciones, de torque, del diferencial. Entonces, el carro lo que hace es que se pone más suelto. Camina más. Tú vas doblando y tú pones otro cambio, lo que el carro va a salir su trayectoria. No. Sí, usted se queda en su cambio, sale de la curva y pone el próximo cambio. Lo que la gente tiene que entender, que se puede asociar con lo de la bicicleta, cuando tú pones quinta, es como que tú te pongas en la bicicleta que tú dijiste, en una bajada, que ya el carro va a coger una velocidad, que es más difícil frenarlo. Exactamente. Cuando el carro tiene un cambio un poco más bajito,
solo el cambio y el motor llevan una relación que el carro no se va a disparar la velocidad tan fácil. No se va a disparar y ahí tú puedes controlar lo mismo que venía diciendo, que es la trayectoria de la curva. Del carro. Y entonces tú puedes mantener el carro suave. Entonces, imagínense ustedes, si usted lo que hace es eso, pone otro cambio, el carro, yendo muy posible en la misma, con el guía puesto en el mismo sitio, el carro va a cambiar la trayectoria por completo. Pues tú le estás cambiando la relación de cómo el carro va caminando. Sí, porque no me expliqué bien y tampoco quiero alargarme. Es un tema de que si yo voy en cuarta en una curva a una velocidad X, yo en el acelerador también tengo un freno. Porque yo tengo el cambio correcto en el momento de la curva. Si yo acelero, el carro va a incrementar la velocidad. Si dejo el pedal ahí, el carro se va a mantener esa misma velocidad. Y si suelto, el carro frena. Si va a haber un cambio alto, si meto quinta, tú acelera, suelte o lo que tú hagas, el carro sigue de largo. No, la velocidad tú no la controlas. Exactamente, porque no tiene freno motor en ese momento. Cuando tenemos un cambio ya, el cambio adecuado de la curva que andamos, al momento de levantar el acelerador, como bien dice Miguel, el carro se aguanta. Entonces, con ese aguante que tiene, ya no hay necesidad de que está frenando y mantenemos la trayectoria de la curva. Ya en ese momento estamos saliendo de la curva, hablando ya de las etapas de entrada, mitad y salida de las curvas. Como le digo, estamos poniendo ese ejemplo de unas curvas que son más cerradas, que son ciegas, porque no vemos quizás, nada más vemos, hay algunas curvas que nada más se ve el principio de la curva. Esto no ves ni la mitad ni el final, que son las más complicadas, las que son bien abiertas, son bien fáciles de leer y ya podemos saber a la velocidad que vamos, pero lo más importante es la velocidad que vamos en curva, porque la velocidad afecta todo lo que yo acabo de decir, la dinámica del manejo del carro. Entonces, lo que voy cerrando ya con esto es la prudencia de cómo manejamos, sobre todo en carretera y en las curvas, de cómo vamos leyendo, porque si nos enfocamos en algo que esté muy cerquita, que esté aquí puesto, no vamos a ver bien a dónde queremos ir y entonces no vamos a poder poner la trayectoria que queremos llevar. Entonces, sí, son lecturas, porque como bien decía hace un segundito, si yo voy en recta, manejando en recta, bien relajado, no hay problema. Pero si yo voy a una curva, yo tengo que ir leyendo todo lo que viene, todo lo que va a pasar, para poder reaccionar y llevar la trayectoria correcta. Yo espero sus comentarios igualmente, de que siempre nos comentan de que les gustó, de cómo va. Ya hicimos varios capítulos anteriores de manejo en carretera, de rebase. Me han dicho varias gente que les gustó mucho, de manejo en lluvia en la carretera. Este caso, estamos hablando de curvas en carretera. Y entonces yo espero que le sirva mucho. No sé si Fernelli tenía algo que aportar con todo esto, pero yo creo que... No. Él está calladito hoy. Está calladito. No, yo estoy tirando los numeritos de los datos, pero realmente es muy interesante el tema de la curva, porque la mayoría de la gente entiende que dentro de la curva tú puedes hacer muchas cosas. Tú tienes que hacer cosas antes de la curva, después de la curva y durante, que van a ser vitales para que tú no tengas accidentes. ¿Tú ves? Fernelli lo copió perfectamente, exactamente. Esa es la idea. La idea es de tratar de mantener una trayectoria, como bien decíamos. Y el balance. Claro, y el balance así mismito como tú acabas de decir. El que mantiene el balance no choca. Me gustó. Bien. No dejen de seguirnos en las redes sociales, Juanchi Drift. Aquí mi amigo Miguel Liriano, M. Lirianol. Exactamente. Así que me relaja la gente. Y de Driver Show también. Y de Driver Show. ¿Qué pasó? El show de los conductores. El único show de conductores que hay. Espero que les haya gustado muchísimo. Venimos con más contenido muy parecido a este. Síguenos escribiendo. Leemos sus comentarios. Y vamos a seguir trayéndoles más contenido. Mucho de estos contenidos es lo que tienen que ver con toda la gente de lo que opinan. Lo que la gente pide. Claro que sí. Así que no sea tímido, dejen su comentario ahí debajo. Nos vemos en el próximo show.